racita? Empezamos con nuestros invitados aquí al podcast Muertero. En esta ocasión les traemos a un gran trompetista, originario de Guadalupe Etla, muy reconocido aquí en el valle gracias a esa forma tan única de emboquillar la trompeta. Estuvimos platicando un rato ahí con él de cómo inició en este ambiente, así es que vamos a ver un poco de la entrevista que muy amable nos aceptó, así es que El rollo de la banda. comenzamos. Fíjate que yo tenía como, no recuerdo bien, si 15, 14 o 16 años, y una inquietud ahí de unos amigos del pueblo que querían hacer una banda. Entonces fueron convocando, visitando de casa en casa a los jóvenes pues, que quisieran integrar una banda. Ujú. Y pues de toda la banda que empezó, ya nada más como 4 o 5 nada más acabamos tocando. Pues ya los demás ya se dedican a otra cosa. Ah, ok. Pero sí aprendiste nota como tal. Sí, sí, aprendí solfeo, con mi difunto maestro Margarito, que en paz descanse, hasta el cielo, maestro. Con Ah, él ok. fue que aprendimos solfeo. Ah, ya. De ahí, ¿qué tiempo estudiaste nota? Híjole, que me parece, si mi cálculo no me falla, creo que estuvimos como un año y medio solfeando y tocando las lecciones, pues. Un año y medio estuvimos Ah, ya. encerrados ahí. Ok. Aprendías porque aprendías, Sí, pues. pues sí. De los maestros de antes, vaya. Y fíjate que algo muy curioso, ¿eh? ¿Eh? Antes llegaban los papás, se formaban y estaba ahí el maestro, ¿no? Con nosotros y todos los papás viendo. Ajá. Y como no te podía pegar, te agarraba de acá atrás y te apretaba. No, Te apretaba porque estaban los papás, pero cuando ¿Eh? no estábamos así, llevábamos su varita y Ah, órale, ok. como antes, pues. Ah, pero sí les daba ahí su Sí, chinga, pues. sí nos daban nuestros cuesquitos, los jalones de orejas. Ah, ok. Y cuando empezaste a aprender lo que es el solfeo, ¿a qué edad tenías? Como 15 años, se me hace. 14, Ah, 15 años. pero entonces, ¿cómo es que ahí lo mediabas con la escuela, pues? Fíjate que algo muy curioso también, yo aprendí a tocar en la banda de guerra de la secundaria. Ah, Entonces yo ya. ya tenía alguna noción, pues, Ajá, de la boquilla circular, pues. sí, sí, sí. Y de ahí fue que pues también ya me inspiró más, pues. Ah, ok, sí, sí. Sí, porque porque ya ves que antes lo que era la profesión de la música, pues para los jefes de antes no era tan bien recibido al decir que, no, pues mejor dedícate a la música, ¿no? Antes era decir, termina tu estudio y ya después ves qué haces, ¿no? Sí, fíjate que, que mis padres nunca me dijeron: "Oye, no, abandona Ah, la escuela", no. Yo terminé mis estudios y, pues, me gustó más la música. ok, sí, no, sí. Y deja más, ¿no? Sí, 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 sí. sí. ¿Hasta qué nivel de estudio terminaste? Fíjate que culminé mi licenciatura, Ah, culminé mi chinga. licenciatura, sí, acabé la licenciatura en biología en el Tecnológico del Valle de Oaxaca, Ah, ok. aunque no lo parezca. No, sí, pues para todos los que dicen que los músicos son porque no terminan la escuela, aquí está un gran Así ejemplo. es, así es, sí. Ajá, Sí, nada más que, pues, no ejercí mi carrera. Me gustó sí. más la música. Por allá de 2013 fue que acabé la Ah, licenciatura terminaste. y me llamó más la atención la música y, pues, aquí andamos. Sí, no, no. ¿Y cómo fue esa espinita de empezar ahí con aprender nota? ¿Qué fue lo que te inspiró a querer aprender nota? ¿Todo empezó como querer aprender o era por el gusto de la banda? Fíjate que yo, pues sí, soy músico de banda, pero pues también tengo otros gustos, géneros musicales. Me gusta mucho Maná, Soda Ah, okey. Stereo. Sí, sí, Estoy sí. barriendo en mi casa, en el campo, chambeando y la bocina Maná, oye, mi amor. Sí, Y ¿no? así como que el contraste, pues, Sí, ¿no? sí, De sí. que no nada más es solamente banda. Eh, Fíjate que con el transcurso de toda mi etapa de estudiante casi como no agarraba Dios de llena la trompeta, pues, Ajá. por lapso nada más, hasta que terminé mi carrera, fue que dije: "Aquí hay chamba", y me puse a estudiar un poquito más, pues, Ah, okey. así es. Ajá. De ahí, después de ese año, me dijiste, del que aprendiste nota, ¿ya te considerabas un músico hecho y derecho? No, hombre, sí, yo fíjate que aún así, desde el del 1 al 10 me Ujú. considero que soy como por el 3. Ah, No, me falta mucho por aprender sí, 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 todavía, pues, ¿no? me falta mucho por aprender. Este bonito, oficio, digámosle,
nunca terminas de aprender, No, ¿no? siempre aprende uno cosas Sí, sí, nuevas, sí, sí, pues. sí. Siempre, siempre. Y ya vas a echar hueso y ya escuchas algo y ya aprendes algo, pues, y así te vas, pues. Ah, ok. Nunca, nunca acabas de aprender. ¿Y cómo fue que escogiste para tocar trompeta? Como te comentaba, yo ya tocaba en la banda de guerra, Ujú. tocaba yo corneta. Por eso Y es pues que ya dije, no, pues aquí ya y se me facilitó más, sí, pues, ¿no? se me facilitó más. Pero nunca dijiste: "No, yo quiero tocar lo de siempre, tuba", que es la la que aquí Ajá. Fíjate que un tiempo agarré el trombón, ah, pero ajá. la famosísima escopeta, el trombón Ah, en si ya. bemol y toqué un rato trombón, pues. Pero pues Ajá. ya lo abandoné, ya pura Ya trompeta. pura trompeta. Sí. Sí, ¿no? Es porque, pues, cuando uno empieza, no entiende eso ese de que la embocadura siempre va a influir. ¿Tú crees que la embocadura, influye en el instrumento que vas a tocar? Un poco, porque tengo compañeros que tienen, ahora sí que la embocadura, aparte de la posición de los dientes, Ah. si tienen los dientes muy chuecos, a lo mejor no vas a poder tocar tanto. Te voy a contar te voy a contar un chascarrillo, ¿eh? Ah, Un señor, ¿cómo? No me acuerdo cómo le decían. Decía, no, mijo, gracias a Dios, Diosito me dio todas las embocaduras. no manches, Y no, medio que le picaba, pero pues no, pero pues. no. Sí, es complicado, ¿no? Va Sí, de instrumento a instrumento, sí, sí. va cambiando, Sí, ¿no? no, imagínate de agarrar, no sé, a lo mejor un clarinete, un saxofón, a la tuba, es muy Ah, sí, diferente, no, pues, pero hay quienes sí lo tocan, pues, sí, 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 sí. y muy bien. Porque, bueno, por lo general siempre se brinca de trombón a tuba, ¿no? Es lo que es la Trombona mayoría, tuba o ajá. trompeta tuba, O pues sí, trompeta a tuba, sí, sí, sí es. hay muchos casos que cuando ya la ves que está tocando trompeta, ya cuando lo ves con tuba, trombón y tuba, Sí, sí, sí. Aquí en el valle se vive mucho la morteada. Entonces quisimos saber un poco, a ver cómo le había pasado el buen Oscar cuando estaba más morrillo. Y esto fue lo que nos comentó. Pues aquí en los del Valle de Etla, pues siempre nos va a gustar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero fíjate que yo me disfrazaba, mi disfraz era una túnica y cualquier máscara. Ese Sí, era mi disfraz y ahí andaba yo ese era. brincando, pues, y cualquier máscara me llevaba mi papá al mercado, Ajá. compraba una de esas nuevas máscaras y con uno de esos peluches así parados, con Ah, ese era con mi disfraz, y ese era. encantado de la vida. Sí, sí, sí. Sí, Sí, ese era pues ahorita ya ves que el pinche chamaco, si no es traje de 3,000, 5,000 varos, no se lo quiere poner. sí, Y en sí. ese entonces nosotros, con lo que fuera el chiste era ir a bailar, ir a A disfrutar y disfrutar pasarla bien exactamente, chingón, disfrutar la ¿no? morteada, las 20, 21 horas de morteada. Ajá. Oye, ¿tú te acuerdas o a ti te tocó todavía que, de lo que se hacía esa como la levantada de muertos que le hacían? Sí me tocó, pero Ujú. ya muy poco, porque cuando yo empecé a tocar morteadas, pues Ya se fue. ya se fue perdiendo un poco, pues, Ah, pero sí ajá. todavía me tocó un poco de que el curandero, el padre, Sí. Ah, el sí lo viste un diablo. poco ahí Sí, ya ese me tocó muy tema. poco, pues, ya me tocó muy Sí, porque a poco. mí ya, bueno, entre comillas, un poquito más jovencito. Pero sí, a mí sí ya no me tocó hace 34 años más o menos, porque ya ves que ahorita la muerteada se relaciona con desmadre, bandas, casi 5,000 músicos y 2 3 4 bandas. Ujú. Entonces, la mayoría relaciona con eso, ¿no? Pero, digámosle que la muerteada fue evolucionando, ¿no? Sí, se fue Para ti transformando. ajá, para ti, ¿crees que evolucionó bien? Fíjate que eh, a lo mejor si se conservara lo de antes y como las redes sociales ahorita estuviera mucho mejor, para ver cómo era antes y si se hubiera conservado eso y con las redes sociales, con la difusión que se le da ahorita, yo creo que estuviera mejor evolucionada, pues, porque evolucionó a lo mejor no para mal, sino porque pues trae a veces el turismo que atrae la muerteada. Sí, ¿no? Pero pues de que le meten 50,000 tubas, 80,000 No, ya ahorita no, es un sí, desmadre, sí, ¿ya? es un relajo, pues, es un relajo, mucho Sí, ruido. Y a fin de sí, cuentas, pues, es lo que nos gusta, pues. sí. El ruido, pues. Sí, El así ruido, es. ese es lo que más nos encanta aquí en el valle. Y regresándonos un poquito atrás, cuando terminaste de aprender nota, ¿cuál fue tu primer banda a la que te integraste? Yo, voy a retroceder un poquito A más. ver. La banda donde empecé solfeo se llamaba Alma de Acero. Uf, ya tiene mucho tiempo, pues. Y de ahí nos salimos
hicimos una banda y empezamos de cero que se llamaba Yadao. De La ahí la banda famosísima Yadao. funcionó un par de años, sí, bastantes años, y después ya pues, dejó de haber chamba, empezó a haber más bandas, Sí, sí, sí. y de ahí me brinqué a la banda pequeña del Valle. Ahí duré como 8 años, creo, 8 años. Ah, 8 años. Sancho. Y después me salí de esa banda, estuve un año en Monterrey con una banda que se llama ¿A Real de poco? Monterrey. Me regresé para acá, eso fue en el 2015, me regresé aquí en 2016. Me volví a integrar a la Pequeña del Valle, me salí de la Pequeña del Valle y después ahí se fundó la banda de Villarreal. La Villarreal duró hasta más o menos poco antes de la pandemia y después nos cambiamos el nombre a Banda La Potente. Ok. Tuvimos un detalle ahí con el encargado de la Banda La Potente y volvimos a regresar a Banda de Villarreal. Ah, ok. Y de ahí, pues, igual yo tuve unas cositas, unos asuntos ahí, pues me decidí salirme de la banda de Villarreal y ahorita estoy integrando a banda de NASA, pues. Ah, Así ok. es. Sí, pues para los que dicen, no, es que a ese músico no lo conozco, pero en realidad, porque es nuevo, ¿no? Siempre dicen, ¿no? Pero detrás hay Sí, bastante. pues digamos como un poco de trayectoria, ¿no? Sí, la Un poco de trayectoria, ¿no? trayectoria y pues no estoy tan verde, pues, No no sé. es tan verde. Porque ahí, un dato curioso sobre la embocadura que tú manejas. ¿Qué Ay, nos ay. puedes contar un poco de la embocadura ahí? Fíjate que yo tengo desde más o menos de los 18 años que empecé a hacer esa técnica, porque en realidad es una técnica, Ok. le llaman la técnica de la sonrisa. Yo no podía, ya agudeaba pura presión y pues es No, es cansado, se cansado. hincha la boca Más en las morteadas, ¿no? y más en las volteadas que están exigiendo. Sí, sí, Y me sí. decían, compañero, no, que echa el aire para abajo. Y ahí, y pues no, no, que sonríe. Y hasta que le Hasta que encontré, la pues encontraste. no, me Ah, salió de la ok. noche a la mañana, batallé durísimo, Ujú. durísimo. Y se me veía, que se me quedaba viendo, ¿cómo le haces? Pues no sé, echa el aire para abajo, pon la lengua así, así, así. Y no se hizo, porque eso, ya ves, a partir de un video que subí, se hizo viral. Y hasta los mariachis me preguntaban que cómo Ah, le hacía no yo. Y manches. para mí los mariachis son lo máximo, pues. Ajá. Este, a partir del 2020, el año pasado, 2025, me fui a la feria de Aguascalientes, a San Marcos, y ahí estaba yo, hacía esa técnica para tocar notas agudas que pedían mucho el toro mambo, y ahí le echaba Ujú. yo un poquito de rollo al solo, y me decían, no manches, pareces perro riéndote, me decían. Al compa Malkin le mando un saludo Ah, hasta Puerto Escondido. Él, pareces pero perro riéndote con rabia, me decía. Y a partir de ahí, pues, Ah, ya okey. llegué, me regresé y ahí tuve un contacto con los amigos de lo que pasa en el pueblo y ahí se armó Ah, se todo ese armó rollo y se el hizo rollo. viral, pues. Ah, okey. Y se hizo viral y hasta aquí estamos, mira. Sí, ¿no? Sí. Lo pues, para desarrollar esa técnica, ¿qué tanto tiempo te tomó? No, sí, como 2, 3 meses, creo. ¿Ah, Sí, sí? porque como tal, yo no tuve un maestro. Benditos sean los que tienen maestros de trompeta que Sí, les ¿eh? dicen cómo tocar, cómo echar el aire, cómo hacer Ahí esto. échale un saludo a tu Sí, hijo por ahí. hijo, échale ganas, Sí, porque ¿eh? yo Por eso, no tuve un maestro. sí, ¿no? No, Antes era muy complicado. sí, yo no tuve un maestro que me dijera, hoy toca así. No, yo aprendí sobre la marcha, pues. Ah, okey. Hay varios chavos, oye, ¿quién fue tu maestro? No, pues tal, él me enseñó. Ah, pues qué bueno Ujú. que aprovéchale, porque pues, Sí, 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 no, los que no ahorita tuvimos maestros, sí, nos las vivimos complicada, pues. sí, antes era más complicado hasta aprender nota, ¿no? Sí, fíjate, yo me acuerdo que cuando fui la primera banda, fueron a buscar un maestro, pues. No es Ajá. como ahorita ya con la tecnología, ya un mensajito nada más y Y vámonos, vámonos. pues. Sí, sí, No, sí. antes era muy complicado, pues. Sí, sí, sí. No, y para, por decir, bueno, eso es la embocadura, ¿no? ¿Todo tiempo tocaste así? No, fíjate que no, porque como te repito, yo tocaba a pura presión, notas, Ajá. notas, altas. Un dato curioso, fíjate, que yo, las muelas del juicio, como dan guerra ¿Cómo esas dan guerra, no? pinches muelas. Pero gracias, ya me las quité. ¿Ya? Ah, Fíjate que en vez de que me salieran derechas, me estaban saliendo así, me mm, estaban empujando a la mandíbula. Iba a quedar como el barbilla roja así.
Y Sí, te quitan yo la. tocaba un poquito de lado, Ah, yo tocaba y ya tocaba de lado y vámonos, ujú, pues. Pero cuando me quitaron las muelas, me hicieron una cirugía, me las extrajeron, es la ah, mandíbula como que se movió y al momento de querer volver a tocar, no podía, no mm, podía. Te lo juro que lloraba yo porque no podía tocar, sí, sí, sí. no podía tocar. ¿Qué pasó? Tuve que cambiar de embocador otra vez y comenzar de hacerlo como si no supiera nada, pues. Sí, ¿no? Otra vez a solfear solito con las escalas del método, ya solamente así, pero tuve que cambiar de embocadura, a ver, fíjate. Sí. Ujú. En ese detalle para la embocadura, ¿tú crees que la boquilla sí importa? Eh, ¿La marca de la boquilla? yo creo que no, porque bueno, hay muchos que dicen, oye, te recomiendo esta boquilla, Sí, sí, sí. pero pues si se la recomiendas, la compran y si no la ayuda, Sí, ¿no? hay muchos, ya ahorita ya está el famosísimo torno, que oye, Ah, hazla así, así, sácala aquí, métela acá y pues a su gusto, pues. A lo mejor si la recomiendas y sí te queda y ya chingaste, pues, pero chingaste, si ¿no? no, tienes que buscarle. Hay Sí, ese marcas, es un el. chinguísimo de marcas, pues. Y pues Digamos que ahí lo bueno es encontrar tu embocadura. sí, encontrar una boquilla, pues a tu medida. Porque ahí Okey, ya sabes que hay hay muchísimas, muchas desde marcas, las más sencillas hasta las más caras, hasta las pues. más caras, ¿no? Y en el Exactamente. caso de las trompetas, ¿cualquier marca es buena? Para comenzar, está bien una sencilla, hay de las igual, de las más sencillas hasta las más caras. He tenido compañeros que tienen unas trompetas bien acá y nomás No más nada. les falla mucho, pues. ¿Y tocan de Pues ladito? sí tocan de ladito para abajo. No, y la No, verdad sí, obviamente un buen instrumento te ayuda, te pues, ayuda, ¿no? pero Sí, sí, pues si no sí. ensayas, no practicas, pues nada más no vas a aprovechar el instrumento también, pues. Sí, ¿no? Así es. Ahorita, aquí en Oaxaca hay buenas bandas, ¿no? Porque, bueno, he escuchado o se ve ahí en los videos que la mayoría de músicos de otros lados no aceptan tanto, aquí los músicos del rumbo, que comentan que son puro ruido. No, pues, que ¿Qué onda? es como todo, pues. Aquí hay músicos buenos y malos. De allá lo mismo, pues, músicos buenos y músicos muy malos también, pues. Inclusive, pues, bandas de alto calibre, pues, tienen músicos de Oaxaca. Exacto. Clarísimo ejemplo, Sí, sí, nuestro sí. paisano, Andros, Kevin Andros, el tubero Ah, de Moreno, son de Oaxaca, pues. también, ¿no? Sí, En la mayoría de bandas de renombre hay oaxaqueñas, ¿no? alzas la piedra y sale un oaxaqueño, Sale carnal. oaxaqueño, ¿no? Porque sí, bueno, lo que me he dado cuenta que bueno, el sueño de todo músico ha sido irse al extranjero, digámosle, ¿no? A ir a tocar a las buenas bandas. ¿Tú qué piensas de eso? Pues, está bien, está muy bien cada quien, pero es muy difícil acomodarte en una de esas bandas. Ajá. Si no tienes un conocido, una palanca, yo pienso, pues, que nada más, ¿no? Porque, conozco músicos muy buenos aquí, pues, yo dije: "¿Por qué no está allá ese cabrón?". Y le pregunto: "Oye, ¿por qué?". "Pues no, me quiero ir aquí nomás". Sí, ¿no? A lo mejor se conforma, o tiene mucha chamba aquí, o su familia, x cosa, pues. Sí, depende, ahora sí que de lo que tú quieras, ¿no? Exactamente, O sea, exactamente. tu tirada siempre ha sido estar aquí. Pues, fíjate que cuando me fui a Monterrey la primera vez, yo dije: "Pues aquí me quedo, me está Ujú. yendo bien". Pero, pues, siempre extrañas una parte de donde eres. Ah, okey. Inclusive, estando allá en Monterrey, me llamaban de bandas de Sonora, de Reynosa, hasta de Tijuana, pues. Ah, ajá. Y dije: "No, no me voy. No, ya no me voy". Y ya uno con familia ya es muy difícil, Sí, pues. es Sí, bastante muy difícil. complicado. Sí, pero fíjate que me fui muy bien Ya es allá a bastante Monterrey. complicado. Sí, 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 sí. mucho. No, mi amor, sí, mi amor. Sí, no. Sí, digamos, por los hijos, digamos. Es Pues, complicado, prácticamente, ¿eh? pues sí. Fíjate, cuando me fui a Monterrey, mi hijo Ujú. tenía 2 meses de nacido. No manches. Sí, ¿Y tenía cómo es 2. que te dejaron ir, pues? Afortunadamente, como me estaba yendo bien, abrí una lana, vámonos. Ah, Me los ah. llevé de 2 meses, sé ¿Te los que llevaste? me los llevé, No 2 manches. meses chambeé ahí, junté una lana y me los llevé. Que no me diga mi hijo que no se subió a un avión, que no fue a Monterrey, porque Ah, ya fue. Que no sí. se acuerde, esa Esa no es es mi bronca. esa es otra. Esa no es mi bronca. Sí, 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 pero de que ya lo Ya hizo, fue, ya ya. fue. No, ya se chingó. Ajá. De ahí, ¿te regresaste acá? Bueno, has estado en varios lugares, ¿no? Ahorita, pues, estuviste ahí en la feria de San Marcos. ¿Qué tal está el ambiente ahí?
El año pasado fue la primera vez que fui y de ahí agradezco a la gente que confió en mi trabajo, al amigo Don y Carla que pues confiaron en mi trabajo ya sin saber cómo tocaba yo, pues Sí, ahí fui, vámonos. Y sí, la verdad está muy padre conocer tradiciones pues, de otros estados. Yo que me iba a imaginar que yéndome un mes para allá, ya a mi edad, pues, porque sí, verde, tiernito, que digamos, no estoy, ¿eh? No estoy. Y afortunadamente, pues me fue bien y les gustó mi chamba y pues este año también volví a ir también otra vas a vez. ver. No manches. Sí, se ve que es buen relajo. En comparación con el rollo de aquí de Oaxaca, ¿cómo lo viste? Fíjate que, pues, es que es, como cada estado tiene su tradición, sus costumbres, pues, allá a lo mejor dicen: "No, pues, Aguascalientes es la mera reata", ¿no? Sí, ¿no? Aquí Como en los todo. de Oaxaca, no, Oaxaca, y así, Es la pues, mera pistola. cada estado tiene sus tradiciones y, pues, ¿quién va a hablar mal de su estado, Sí, pues? pues sí. No, eso sí. Algo, ¿qué prefieres? ¿Muerteadas, calendas o carnavales? Híjole, fíjate, anécdota también, por la anécdota. A ver, va. La primera vez que fui a un carnaval a Puebla, Ajá. ya nos fuimos, ¿no? Y estábamos con los mosquetones, pinche ruidero. Dije, jamás vuelvo a venir, carnal, ni un año me he perdido, No ni manches, un año qué me he cabrón, ¿no? perdido. El primer año fui en el 2012, creo. Ajá. 2012 fui. Ni un año sin falta, ¿eh? Y año No, con ya. año voy Pero a a echar el tocar. gusto, Sí, ¿sí? no, a tocar. Y dije, jamás voy a venir. Ah, No, sí, cada año cada ando ahí. año. Ando ahí. Te digo, ¿quién habla mal de su estado? Obviamente, pues aquí nací en las Morteadas, me gustan más las Morteadas, Sí, pues. ¿no? Sí. Pero en el tema de como músico, No, ¿qué prefieres? no, la verdad, ¿O qué es más complicado para tocar? el carnaval son 10 15 horas, 10 12 horas sin parar. Ah, Te okey. paras nada más a comer y aquí en la Morteada, pues vas, ya ves que tocas tú, unas Ujú. descansas y vas. Me gustan más las Morteadas, definitivamente. Sí, Yo disfruto más, pues, ajá, disfruto más las Morteadas. Aunque, por ejemplo, en México, varios comparsas van de charros y tocan pasos dobles. Eso me gusta mucho también. es lo que he visto Variarle, pues, variarle. ahí en tus videos subes muchos pasos dobles, ¿no? Sí, Es el tipo de música que más te gusta. pues me gusta como yo soy de la vieja escuela, esa música, pasos dobles, marchas, eso es lo que era Marchas, lo ¿no? que tocábamos antes, pues. Sí, sí, Y yo sí. me acostumbré, me gusta mucho la música instrumental, pues, Okey. también. ¿Y nunca te dio por querer meterte ahí al, a la banda del estado? Pues para empezar, pues tiene que uno estar ahí tiene que uno que cursar alguna licenciatura para poder, me imagino, pues, la verdad desconozco. Ajá. Pero, pues yo creo que por mi sonido, pues yo creo que me meten a la cárcel si voy ahí a la banda del estado. Que no, para tocar se está riendo. No, 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 no. no, ese ni Ni serio es, van a se decir. Sí, entonces, ¿preferirías por sobre todo las muerteadas para Sí, tocar? sí, me gusta, sí, me llama mucho la atención las Sí, las malteadas, muerteadas. desde el 30 hasta que ya Hasta tenga la que boca así, como el de la máscara, hasta allá, hasta allá, hasta allá, una ay, trompota. pues eso va relacionado a la otra pregunta. Este, ¿mezcal o el agua o el té de hierba santa? Híjole, los 2 son muy efectivos, aunque con el mezcal se te olvida, Se te te olvida, ¿no? olvida. Es más, Fíjate que, como te estaba yo repitiendo, como cursé mi licenciatura y de remedios de los abuelitos, ¿sí, no? sí, el agua de hoja santa con sal hervida, sí, sí, es muy buen, antiinflamatorio, pues. Ah, okey. Sí, sí lo Sí, ocupo bastante. es más efectivo que el mezcal. O Te el digo, mezcal primero te echas para agarrar valor. agarrar valor. Fíjate que Sí. a algún compañero se lo recomendé y después él cargaba ya su botellita, Ah, okey. esos buches y sí, sí le funcionaba Sí le mucho, pues, sí. funcionaba. Efectivísimo, Efectivísimo, ¿no? efectivísimo. Sí. Ahí, pues, has recorrido prácticamente todo el estado de Oaxaca, ahí con las bandas. ¿Alguna tradición que nos, comentes ahí medio rarilla? Fíjate que sí, sí, he recorrido varias partes de Oaxaca. ¿Puedo decir el nombre del pueblo o no? Lo que tú nos quieres contar. Este,
Sí, hay un pueblo aquí en la Sierra de Oaxaca y es respetable para todas sus Sí, sí. tradiciones que hace. Ahí en su iglesia tienen un hoyo, como un registro, lo abren y echan comida, cerveza, mezcal, es una ofrenda. La Ah, verdad, no sé para quién sea la ofrenda, porque ellos hablan, no sé qué, zapoteco, creo que hablan ellos, y ok. están hablando en su dialecto y como que agradeciendo a la madre tierra, Ah, ajá. desconozco ahí, y tienes que estar, son muy estrictos con sus tradiciones, pues, por una parte está bien. Ahí en ese pueblo, la verdad, yo no veo ningún perro, ¿eh? Ningún perro así como nosotros. Ven, perros donde quiera, hay Ajá. ningún perro veo ahí. A lo mejor los multan por tener perros, quién sabe. O se los... Pues a lo mejor tacos, a lo Un mejor, taco. o se los echan ahí. No, pero Ahí sí, en la ofrenda. y me gusta muy mucho, Ah, ok. me gusta mucho ir a ese pueblo porque está muy ¿A limpio. poco? Te ven orinando en la calle, órale, Bote. al Pues bote. por aquí se supone que también ahí anda esa ley, pero aquí nos vale 3 hectáreas, ¿no? No, también, por ahí en los pueblos que has, visitado, ahí, por ahí vi unos videitos que has subido. ¿Cómo te fue con las 7 copitas ahí de Ah, esa tradición? fíjate que, por atascado también, ¿no? Mezcal, vino, tequila. A ver, mezcal, vino, tequila, sangrita. Este. No me acuerdo. Me las Azulito. tomé y no me acuerdo. No, Ah, rompope, rompope. rompope. El A ver, otro era era vos, creo. rompope, vino, mezcal, Mezcal, tequila, tequila, la la sangrita. sangrita. Ya mencioné otro, no me acuerdo. Es un dulce, no sé, mascot, no sé cómo se llama, algo dulce. Ah, ok. Y sí, no, uno hartón, pues, Sí, pues sí. me daba vueltas, ¿no? No era la primera vez que las tomaba, pero pues soy un hartón y acabé hablando por los oídos ese día. Sí, ¿no? Pues entonces podríamos decir que el músico que no se empeda no es músico. No, no, no. O sea, sí, no. No, ¿O sí, sí o no. no? Bueno, tengo compañeros que pues ni no beben, pues, Ajá. y es muy respetable también. Sí, ¿no? Sí. Aunque sí, cuando están ya pasados de copa, es normal que se enojen porque ellos no toman, pues, Sí, y es ¿no? una falta de respeto para ellos, pues. En algunas veces yo me he emborrachado, pues, Así has, porque ahí te has pasado de la raya. sí, la última, te la voy a contar. A ver, cuéntala, cuéntala. No te voy a decir dónde porque mi mujer no sabe, ¿no? O, Este, o mejor es de un amigo. Un amigo lo ha hecho, el primo de el un primo de amigo, un amigo, exacto. eh, cuando sentí, carnal, ya estaba yo en el hotel durmiendo. No manches. ¿Pero Me, fue mezclada o pura chela? lo bueno, ya fue acabando el evento, pues, Ajá, ya ajá. fue acabando el evento, nos arrimaban los clientes botellas de tequila, Ah, tequila, y mira, hartonzotes. Del último que me acuerdo es que me subí a la Suburban y me dieron pamba. Y de ahí, no, cuando ya desperté, ya estaba yo en la cama del hotel con mis no compañeros ahí manches. al lado mío. Y de hecho Sí, hasta ¿no? me grabaron que me caí y me quedé durmiendo en el suelo. No manches. Sí, ya, bueno, pues. Pues te fue bien, ¿no? Porque ya ves que otros compas son bien pasados de lanza y te hacen hasta de lo que no, ¿eh? Sí, pero Y ahí como. en la banda, ¿qué? ¿No te dijeron nada? ¿O tu No, multota? no, porque ya habíamos acabado. De hecho, Ajá. tenemos en la banda, tenemos reglas, pues. Si Sí, te sí, sí, como todo. emborrachas Si en no el te rifas. evento, Ajá. ahí tienes tu multa, pues, pero ya habíamos acabado, pues. Ah, ok. Ya no Sí, había no, entonces bronca. ya no había Ya no había tanta bronca, bronca. pues. Lo Ah, bueno que hay dos, tres compañeros que no tomaron y nos cuidaron, pues. ajá. Y por ahí estamos viendo ahí en tu canal, que ahora estás haciendo la de maestro. ¿Qué onda? ¿Cómo va con las enseñanzas con tu hijo? No, fíjate que simplemente yo le enseñé como me enseñaron. Obviamente ya no Ajá. le pego, pues. No, con razón sabes el remedio ahí de la hierba No, santa. en primera no le pego porque mi mujer me ve y me Ah, sí, pega. no. Otro va a ser el que va a ocupar la hierba santa. Sí, otro va a ser. No, fíjate que yo nomás, he tenido, digamos, por decir, alumnos que van chavos que van que yo les enseño, pues, Ah, pero ok. pues sí, van y dos, tres y ya después ya dejan ir, pero ya es otra historia. Pero Ajá. con mi niño, fíjate que yo desde
como desde los 6 años yo le quería enseñar, pues dije, para que aprenda. Ah, sí, 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 que Pero el pues me oficio. mandaba la chingada mi chamaco, quería Sí, jugar ahí, echar desmadre. puro celular. Sí, no, yo todavía no tengo mi teléfono, gracias al cielo. Ajá. Pero pues yo le estoy enseñando como me enseñaron a mí, pues con el Ujú. mismo método y ahí va, muchito, ahí va, ahí va, ahí va, Ah, ahí va, ahí ok. va, ahí va, ahí va. Sí, De hecho, pues le encanta hacer videos conmigo también. sí, ¿no? Ahí anda. Le reencanta, vente, vamos a grabar. Sí, dice, va conmigo, pues. Nos surgió la duda de cómo es que saca las rolas ahí el buen amigo Oscar. Entonces le hicimos esa pregunta y esto fue lo que nos comentó. Pues antes no había tecnología. No, no. No es como ahorita que en los grupos de WhatsApp, ¿quién tiene esta partitura? Y vámonos, la Vámonos. sube. No, agradecidos, ¿no? Porque pues Sí, sí, sí. facilitan a uno más, pero también hacen a uno perezoso, pues. Sí, sí. Porque estaba de moda esta rola de X banda y a escucharla, A papacito, y a darle. sacarla. Sí, sí, sí. Y a sacarla, porque pues no había cómo. Sí, porque así era antes, ¿no? Así era Las antes, pues. secciones se juntaban Se, y a sacar las Sí, rolas. agarraba tu sección, te ibas para allá, Clares para allá, y vámonos, y al Vámonos. final juntar Ya, pues, ¿no? y acomodar lo que estuviera un poco mal, y vámonos, y así nada más que iba a Sí, haber que iba a haber tanta tecnología WhatsApp, como ahora. sí, como ahorita, pues no, Ah, entonces, benditos sean. sí, sí, sí. No, pues ya tu hijo ahí va a tener un buen maestro y pues ya le va uno a enseñar las vivencias que ha tenido uno, ¿no? Ahí Sí, la embocadura, ¿qué onda? ¿Cuándo? no, y fíjate que él está en una banda filarmónica, Ah, ok. y a mí me agrada eso porque pues tocan que oberturas y marcha, pasos dobles. Y él quiere, pues, estar en este rollo de las muerteadas, que papá, ¿cómo va Tracarrosa? Que cómo va este. Digo, no, aprenda eso mejor, está Sí, mejor que esto. sí, ¿no? Y fíjate que le han preguntado, oye, ¿y no lo puede hacer como tu jefe así? Digo, y es la mala es así, pero no puede, pues No, todavía. no. Sí, Eh, son largos años de sí, sí, experiencia. sí, sí. Son bastantes huesos, ¿no? Bastantes huesos, Eh, bastantes mojadas, sí, no desveladas. que son bastantes buches de mezcal Sí, al muchos de principio. mezcal, de mezcal así. No, de todo. ¿Tú crees que los músicos de ahora son mejor que los de antes? Híjole. Híjole, ¿cómo será? No tengo una respuesta para esa pregunta. Cada quien tiene lo suyo, ¿no? Cada quien tiene lo suyo. Obviamente, a mí sí me da un poquito de, a lo mejor envidia por la facilidad que hay ahorita para conseguir que las piezas, que los maestros, que esto, Sí, que lo ¿no? otro. Pero obviamente por ejemplo, los músicos de ahorita no se saben repertorio viejito, pues, Sí, pero lo andan muy actualizados también, pues. sí, ¿no? Me ha pasado muchas veces que vamos al hueso y llega un chavo, pues, y toca muy bien, pero pues rolas viejitas, pues ahí sí, Sí, ¿no? me lo llevo entre las patas, pues, Sí, pero es con el el perdón de todos. sí, porque, no, pues ahorita ya lo más difícil del músico, pienso yo que es, agarrar el oído, ¿no? Tener un poco de oído pues, para sacar las rolas, todo eso. Y ya ahorita nos estamos mal acostumbrando ya de que todo fácil, todo compras tus canciones y ya. De hecho, hasta las mandan transcribir, pues. Sí, ¿no? Fíjate que tuve un maestro que ahí en la banda, es el maestro Bulmaro, el señor Bulmaro. eh, el maestro, esta rola, ¿no las puede sacar? Sí, dice, a ver, ¿cuál es? Que la escucha. Ah, una libertad, dice. Escuchándole y Y escribiéndole. ¡Ah! escribiéndole. Yo me quedé, cabrón. Sí, y con valores, nada que Sí, puntito, ¿no? Con sus no, valores. con los ¡Ah, valores, la ¿no? madre! Sí, no, Sí, ese es lo que lo que te da el estudiar la nota, ¿no? sí, sí, no, me da mucho respeto para el señor Ulmaro Yescas, Ah, ok. maestro. ¿Y qué onda? ¿Te gustaría hacer tu propia banda? Mira, ya tuve la experiencia. Era yo el encargado de banda de Villarreal. Y tuve muchas experiencias malas, buenas, de todo, pues de todo vives. Es un estrés que pues a nadie se lo deseo, la verdad. Me enfermé, me enronché. Eso, ¿eh? Sí, no, la No. verdad. Ahí cuando me despedí en una publicación dije tantos clientes que quedan de ver, no, hay que pagar a los Sí, chavos, son pues. desmadre, Sí, ¿no? me enronché. Yo no estaba canoso. Ahorita me corté el cabello Eh, y ya no se ve, pero sí, ya, cabecita de algodón, ya me hice Ya, uno. cabecita. Sí, no, me puse bien canoso y ya no, ya. Estoy bien. Y luego de que sale el cliente que
tócame a esta porque yo te estoy pagando y Sí, ¿para qué no, la te...? verdad, de hecho, no voy a decir nombres, pero por aquí cerquita nada más, me Cualquier encaré con un lugar. cliente, pues, ¿A porque poco? ya estaba yo hasta aquí de él, pues dije, no, oye, pues ya bájale, me le paré enfrente porque estaba alto el güey también, Ujú. ya, pues ya bájale, no manches, no es para que nos hables así, Sí, ya sí. bájale, hasta que no le hablé así, no le bajó No le también, bajó. arriesgándome de que me fuera a dar una golpiza, de que no me pagara, no, No, de que no te pagaran, ¿no? sí, no, 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 ya de plano, pues. Sí, y todavía si le daba su tate quieto a pagar curaciones, Sí, ibas a o al salir bote peor. voy a parar. Sí, ¿no? No, peor iba a salir el asunto. Sí, es un poco delicado, estresante Sí, hacerla ahí. es muy estresante, pues, yo sé. Luego que los músicos casi no toman, que ya se empedaron, que llegaron tarde. Fíjate que hay de todo en una banda, de los Sí, responsables hasta los más hasta lo más. irresponsables, pues. ¿Qué más, qué quisiera, más quisiera uno tener a puros responsables, pues? No importa que se echen sus chelitas, pero que sean responsables, pues. Porque, oye, güey, ¿dónde vienes? Ya vamos a empezar, no, ya vengo aquí en el puente. No manches, Sí, es un porque, pues, desmadre, porque ¿no? todo el peso va sobre ti, pues. Sí, no, no, ya. Por eso mejor ya también decidí como dejar por la paz y pues así estoy, estoy bien ahorita, pues. Ahorita andas ahí con la banda de NASA. Sí, ahí ando ahí, no, todavía no cumplo un año. Ah, apenas Apenas voy a cumplir un año ahí. ok. Y pero sí andas ahí sobre el hueso. Sí, a donde me llamen, hasta el fin del mundo. Está bien. Sí, 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 ¿no? voy a donde me llamen, pues no me aprieto y no cobro caro. Ahí para todos los que nos están Y escuchando, no cobro caro. ya, ya saben, un muy buen elemento, ¿no? Y si llego, no soy de los que apagan No. el teléfono. O me ofrecen más en otro lado y me Sí, voy para ¿no? otro lado. Sí. Oye, carnal, ¿a dónde crees que va a llegar esto de la muerteada? Con tantas bandas que están metiendo, tantos músicos. ¿Tú crees que se acaben los músicos ya de tanto que están metiendo ahí en las muerteadas? Traen músicos de otros lados y se completan. O, no, fíjate que yo creo que como lo mencioné hace rato, con tanta difusión que hay, va a llegar más turismo. De hecho, hasta hay, ¿cómo le llaman? Tours, o sea, en otros estados, 2, 3 camiones de Querétaro, México, Michoacán, vienen a las muerteadas al turismo, pues. Pero pues sí, va a llegar muy lejos, va a seguir llegando más lejos, pues, con toda la difusión que hay. De hecho, hasta en varios pueblos ya hasta se parten en dos, barrio para acá Sí, y ¿no? más bandas. Afortunadamente es más trabajo para todos los músicos, pues, Sí, porque ya, afortunadamente. pues ya ves ahora con las redes sociales, se ven bastantes bandas, ¿no? Sí, Que hay, ya andan saliendo de las nuevas generaciones, sí, y qué bueno, pues, qué bueno que para que también vivan, pues, conozcan, disfruten, sientan esa vibra de la morteada, pues, sufran, del encuentro, del más que nada, encuentro, ¿no? del encuentro. Fíjate que yo, bueno, ahorita ya, en mi pueblo ya ponen vallas, pero antes dejaban que las van a echar en encuentro y pabellón. Si no, Esos eran encuentros, pues. tenías que llevar tu Silverton porque seguro Sí, que te lo desmadraban, ¿no? fíjate que, anécdota, La verdad. en un encuentro en el Mogote, no me acuerdo qué banda era la que estaba en el Mogote, ya estaba haciendo un encuentro con un chavo, así de trompeta, pues, sí, de plano, pues. Así. No sé si yo lo estaba ganando, no sé si él me estaba ganando, es un ruido, pues, que me agarra, ¡paz! ¡Oh! No Que manches. agarro la trompeta, manito, riata en la No cabeza. manches. Y bueno, llevaba una Yamaha, no se dobló No, se tanto. dobló tanto. Pero no, eso no se hace, pues. De hecho, un compañero igual me comentó que igual le hicieron así y hasta él Ajá. se le fisuró un diente, pues. Es peligroso. Sí, no. Compañeros, no hagan eso, por favor. Si echan encuentro, te están ganando, no le pegues, por favor. Aguántate nada más y síguele, Sí, pero eso sí, de pegar, la verdad, lastimas al compañero y sale muy caro, pues. A lo mejor ya ni puede tocar, se le hincha la boca y sí, cómo no. toca. Ya sin No, dientes ahí ya no va a sí, poder. echen encuentro normal y no se peguen, por favor, porque no se lo deseo a nadie. Porque, sí, ¿no? Como dices, antes, pues no, para toda la chaviza no había tantas bandas en un solo barrio como ahora, pero porque yo me acuerdo de ahí años atrás que las propias bandas no se llevaban, ¿no? ¿Cómo ves ahora que ya andan haciendo sus fusiones y en las morteadas ya de a 2, 3 bandas? Fíjate que ya a mí me tocó varias veces reforzar, agarraban una banda nada más, Una, 6 por sección, 5 tubas, era y lo bastaba, pues. A lo mejor por la cantidad de gente que llega ahorita,
pues ya meten más músicos, más 2, 3 bandas, fusiones y sacan una canción del nombre del barrio. Y está bien, pues, está muy bien que hagan lo que tengan que hacer, pero pues que no se manchen también. O sea, si van a contratar a 10 músicos, que los 10 le echen, porque contratan a 10 músicos y 4 tocan. Eso es todo lo que todos dicen, ¿no? No, sí, no, se pasan de lanza. Y Y luego, bien sí, bien pagaditos. pagados y por las chingas, y a lo mejor cobran más que tú Sí, ¿no? y tú te llevas Sí, toda la porque luego chinga. los refuerzos son los que se llevan todo el pastel y Anécdota, limpiecito. Ahí va, anécdota. otra. Fíjate que en una mortada en Sautla, yo estaba con la Villarreal y nos juntaron con una banda de México. No voy a decir el nombre de la banda de México, pero ellos saben quiénes son. Ese día sí yo quería golpear a todos. Fíjate que nos juntaron con una banda de México y no tocaban, no No manches. tocaban. Y son buenos músicos los cabrones, tenían sus rolas ya en el estudio y todo, y no Ajá. tocaban. Iban caminando con su instrumento y nosotros dándole. Ándale. Y ay, ¿por qué no toca? Porque no las da, pero no cabrón, búscale, Pues sí. búscale. De 5 canciones que pedían en una casa, a lo mejor 2 sabían, pero de todos modos no las tocaban. Inclusive, pues llegamos a la iglesia nos pidieron las mañanitas. Y yo les fui a preguntar, oye, carnal, ¿en qué tono nos tocan para acoplarnos? Se quedaron, no sé si no sabían o me dijeron, échale. ¿Sabes qué? Yo la toco, carnal. Porque no, de plano, De nada me plano no decía. sabía. Inclusive en esa canción de las esferas del dragón, pam, 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 pa, 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 la primera vuelta entramos nosotros, las trompetas. Ujú. Y la segunda vuelta le dije a mi asesor, que le entren esos güeyes. Carnal, no le entraban. Se quedaron pam, 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 y No no le manches. entraban, y no le entraban. Ah, llegó un punto que dije, ¿sabes qué? Ya, Ya, pues. ya. Oye, yo sí les dije a los de la comisión, ¿sabes qué? Esos güeyes no están echando, carnal. Ni les pagues. Ni les pagues, yo que tú no les pago. Ajá. No, no, hasta me empezó a Hasta doler aquí. el riñón te dolía. No, por favor a las bandas que vengan a reforzar una banda de Oaxaca, échenle, porque no, la verdad, se siente feo. Sí, Se ¿no? siente muy feo, la verdad. Porque, bueno, ese es uno de los detalles, ¿no? Que nos critican aquí por el ruido, pero nosotros sí podemos hacer lo que ellos hacen, pero cuando vienen aquí, ahí es donde se echan, ¿no? Dicen, no, Sí, no, ya la no. verdad sí, esa vez sí me molesté bastante. Digo, quería agarrar al encargado y golpearlo, no, la verdad sí. Era un Sí, sí, desmadre. no, 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 no. Pues un gusto estar aquí contigo y muchas gracias por haber asistido aquí a nuestro podcast. Muchas gracias a ti. Y si quieres una segunda parte, aquí estamos, ¿eh? Claro que sí, Aquí ahí estamos. vamos a planear la vuelta y ahí por aquí nos vamos a tener. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Por ahí les vamos a dejar sus redes ahí del buen Oscar. Cualquier hueso que tengan, aquí está el bueno. Ya les dije, Y no cobro caro. sale. Pues eso es todo amigos. Nos vemos en el siguiente episodio. Saludos.